y el animal. El animal se mueve por instintos, instintivamente, y se educa, así como el perro, el gato. Pero el hombre tiene una capacidad que tiene de pensar, tiene el pensamiento que él puede pensar, analizar y por sobre todo pues tiene que formar un carácter para poder desarrollarse dentro de la sociedad y poder actuar. Lo que decía Willy, que la persona él no nombró carácter, pero creo que ese es el carácter cuando yo tengo un carácter bien formado, entonces es cuando él decía, la persona dice sí o no, pero puede actuar de esa forma cuando tiene carácter. Cuando una persona es sin carácter, no puede manejar ninguna emoción. Definitivamente, porque las emociones se manejan a través del carácter y de la personalidad que tiene el ser humano, que es tan diferente al animal. Entonces, sí, las emociones son importantísimas, por emociones que nos movemos a todo momento. Vemos un vestido, el caso pues de nosotras, las damas, vemos un vestido en una vitrina y nos emocionamos mucho de ver ese vestido tan bonito, me gusta, miro a ver cómo si lo puedo comprar y lo compro, etcétera, etcétera. Entonces, sí, vivimos de emocionalismo, somos muy emocionales. Y ahí es donde cuando tenemos esas emociones que tenemos que aplicar el carácter. ¿Sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Sí puedo actuar de esta manera o no puedo actuar de esta manera? Porque si yo, el caso de lo que está enseñándonos Willy, del trabajo, del cambio radical que tenemos que tener en este momento con nuestro trabajo, con este trabajo digo yo, el Gano Excel, el trabajo que tenemos aquí en este grupo, si yo no tengo una meta, fijarme una meta de que tengo que trabajar y ganar, y hacer amigos, y a través de esos amigos conseguir que vaya yo subiendo y que ese que va detrás de mí también suba. Entonces, es la forma como yo tengo que manejar esa situación y esa situación la manejo con el carácter que tengo y con las emociones, con la personalidad. Esas emociones se mueven también a través de la personalidad que yo tengo. Entonces, pues eso sería lo que a mí me gustó mucho la conferencia. Gracias, Willy. Muy importantísima, porque la verdad que uno aprende mucho. Entonces, no sé si la pregunta mía sería para Willy, emoción, emocionalidad y personalidad, ¿más o menos es lo mismo o es diferente? Bueno, digamos que, claro, es diferente porque la personalidad es el resultado de lo que son las emociones, ¿no? Las emociones, pues digamos, las emociones van por dentro, ¿no? Y la personalidad va por fuera, para ser un poco más prácticos en la respuesta. Cuando vemos una persona en comportamiento, que es la personalidad, entonces decimos... Se está yendo la voz. De pronto, si puedes, Emelina, cerrar el micrófono que Willy se le escuche Ay, mejor. perdóname, Sí, discúlpame. gracias. Bien, entonces decía que, pues sí, claro, la diferencia está en que la emoción es distinta a la personalidad. La personalidad es el resultado de las emociones, independiente de cómo estén las emociones, y son fuertes, frágiles, como sea. Entendemos eso de la persona, lo que es eso, valga la redundancia, que me dice acá una bola, en la personalidad.
La personalidad es lo que va por fuera, las emociones son lo que van por dentro. Es básicamente eso. Correcto. Bueno, sí. Gracias, muy amable, me quedó claro. Y buenas Perfecto. tardes para todos, una feliz tarde. Gracias, Emelina. Feliz tarde. De pronto, una pregunta, Willy. Eh, Leyendo la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, habla de, digamos, la categoría de la selección de los seres humanos de las castas. El nivel más alto, los alfas, los beta, luego los gamma, los delta y en mayor cantidad los exilones. Leía una parte donde decía que, digamos, a los alfas que se les dio dado pensar y la toma de decisiones, digamos, si se colocaban a hacer una labor más manual, sufrían. De la misma forma, si los exilones, digamos, en su mayoría, que tenían la parte de operativa, entonces si se ponían si tenían que tomar, digamos, decisiones o hacer ciertos, también sufrían. Entonces, en esa medida, digamos, una persona puede ser feliz estando en ese punto donde fue designado. Tú decías el tema, digamos, de que algunas personas nacieron para ser subordinados. En ese punto pueden estar felices. El problema es cuando la persona está en el lugar equivocado. ¿Sí es así? Bueno, digamos que pues todo eso hace parte de lo que podríamos llamar la maduración de la neurona o la maduración no del óvulo, sino del gen, ¿no? Es decir, digamos, nosotros podemos vivir una fase, pasar mucho tiempo en una fase de inocencia, ¿no? La fase de inocencia. Digamos, de hecho, en las épocas que le precedieron al siglo XXI, pues podríamos hablar de la fase de la inocencia, que las personas podrían morir ignorando muchas cosas. Y pues obviamente mientras uno ignore, como bien dice el viejo y conocido refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Hoy decimos, oídos que no oyen, corazón que no siente. Entonces, como en la fase en que nos encontramos hoy es el conocimiento, entonces hoy no se vale ignorar, ¿no? Entonces, si una persona ya consciente de lo que es el siglo XX, de lo que es el rol de la vida, el comportamiento de la vida, si la persona es consciente, siendo consciente de eso, sigue haciendo sus actividades, perfecto, porque se trata de que la persona sea feliz, desde luego. Entonces, lo que hemos visto en el proceso, desde el punto de vista de la observancia, lo que hemos visto en el proceso es que las personas que de alguna manera están ilusionadas porque de pronto se facultaron como médicos, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera, de un momento al otro pasó ese contentamiento. Entonces ya no se sentía, de hecho hay mucha gente ya no se siente, así como dice, orgullosa de su profesión y de trabajar para una gran empresa. La mayoría de las personas ya no se sienten así, ya se sienten utilizadas, ya se sienten explotadas, ya se sienten que no están caminando hacia ningún lado. ¿Por qué se da esta situación? Porque como que florece de alguna manera la neurona, como que despierta la neurona, entonces la persona se da cuenta que está en una fase donde no haya contentamiento. O sea que la persona está saliendo de la fase de la inocencia, de la fase de la ingenuidad, que es la palabra un poco más cálida. Está saliendo de la fase de la ingenuidad, entonces, claro, todo cambia. Todo cambia porque la persona se siente que está muy rutinizada y no está haciendo absolutamente nada. Entonces, esa es como básicamente la situación. Claro, bueno fuera que la persona ya con el conocimiento de lo que representa este siglo XXI, que las personas, es decir, se sintieran felices haciendo sus actividades en lo que fuese. Pero lo que ocurre es que no se dan las cosas así. Por la misma situación, porque la persona dice,
No, las cosas ya son distintas, ¿no? Entonces escuchamos el ejercicio investigativo que hacía Chaskin en el libro Los Nuevos Profesionales. Está diciendo, grandes ejecutivos, médicos, abogados, contadores, están abandonando sus profesiones para enrolarse en lo que es la nueva economía. Entonces quiere decir que ahí lo que hace la ruptura es el conocimiento. Por eso el principio establece que sin conocimiento es que se perece. O sea, es el conocimiento lo que causa, digamos, la diferencia en un ser humano. Por eso, cuando uno ve esa situación, uno dice, no, yo debo ser una persona que debo de estar siempre en procura del saber, para que un día no diga, perdí el tiempo, para que un día no diga, se me fue la vida, ojalá alguien me hubiese dicho cómo son las cosas, que esa es una parte importante. Y ahí que cuando miramos la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, digamos, en primera instancia la novela se llamó Un Mundo Feliz porque estaba la sociedad categorizada, como hoy. Pero, digamos, la felicidad obedecía a la categoría. Hoy la felicidad no obedece a ninguna categoría. De ahí que cuando empezamos a analizar la proximidad, digamos, a una felicidad, es la autonomía, o sea que nos volvemos al principio. Cuando nosotros vemos el niño en su primera fase, él no quiere que nadie lo sujete, porque él quiere estar autónomo, él quiere salir corriendo, así no sepa, él quiere salir corriendo. O sea, eso se llama el principio de autonomía. Ese principio de autonomía es el que se rescata hoy. Y ese principio de autonomía es el que se descubre. Cuando se descubre la situación es cuando perdemos lo que podríamos decir la inocencia o salimos de la fase de ingenuidad. Entonces decimos, ¿cómo me engañaron? ¿Cómo me hicieron creer en la escuela que trabajara duro, que me hiciera profesional, me consiguiera un buen empleo para que fuera alguien en la vida? Hice todo eso y lo único que tengo son deudas. ¿Sí me hago entender? O sea que la moneda sale de esa fase, se encuentra en otro estadio y es ahí cuando dice, ya con bronca, me engañaron, me timaron. Pero no es tal. Se veía en otras épocas. Por eso la responsabilidad está en cada uno de nosotros. El maestro dice, busca la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, dice, escudriñad, busquen en las escrituras, o sea, lean para encontrar la verdad. Porque la verdad constituye libertad. Entonces ya uno no pues, no, es que me engañaron. No, eso ya no cabe, ya no aplica porque hay demasiada información. Hay demasiada información y eso es muy importante. Entonces uno dice, lo más próximo para que un ser humano sea realizado, o sea, se realice siendo autónomo. Y la autonomía consiste en dos cosas importantes, o más bien en una que la representa otra, es el tiempo. O sea, como literalmente decimos, que generalmente se escucha de manera despectiva, pero tiene un sentido, literalmente hacer lo que nos dé la gana con nuestro tiempo. Ustedes se dan cuenta que la mayoría no puede hacer eso. La mayoría no puede hacer eso porque la gente dice, yo quisiera no ir a trabajar mañana. Pero no puede dejar de ir a trabajar mañana, no porque no quiera, sino porque las deudas, los compromisos, las obligaciones no dejan a la persona. Ahí es cuando la persona se siente miserable siendo médico, abogado, contador, ingeniero, es decir, todo aquello que constituye cadena. Todo aquello que constituye cadena, entonces se vuelve una situación, de alguna manera, de sentimiento doloroso. Por eso es sumamente importante tener en cuenta ese punto. Adelante. Ok, gracias. Entonces, con el conocimiento cambia el sentimiento, viene el despertar y tener conciencia. Gracias por el punto. ¿Alguien más desea preguntar o hacer? Primero que todo agradecer a Willy Caicedo, que viene con ese gran manantial de información, ¿no? Que nos empodera con el conocimiento y es, digamos, muy interesante saber que pues, el emprendedor tiene que empoderar las emociones, ¿no? Y que somos presa de pronto un poco más fácil del entorno emocional y que digamos que la mejor forma en que se afectó ese entorno emocional, de cómo somos tan susceptibles, tan sensibles, tan manipulables a ello,
es como Will nos comenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el condicionamiento de, digamos, de todo lo que es la conferencia, en torno a que, pues, toca dar ciertas ideas preconcebidas, ciertos paradigmas y enfocarnos en las emociones, en, en trabajar de alguna manera la forma en que, pues, no seamos presas de ellas, sino que avanzar, ¿no? Entonces, es algo que resalto en la conferencia. También gracias a las personas que en este momento se conectaron a la conferencia a través del transcurso de ella, ¿no? Un gran saludo a las personas que se conectaron en la conferencia y a los que ya por cuestiones tuvieron que, me imagino, que irse, pero agradecer, ¿no? El tema de que es necesario el conocimiento, como dice lo expuesto en la conferencia, ¿no? Para cambiar el sentimiento. Y lo necesario que es entender puntos de vista, no solo puntos de vista, de hecho no es puntos de vista, sino lo que ya está sobre la mesa, ¿no? Que es evaluarnos y hacer los cambios necesarios, para, digamos, cambiar esa manera de actuar y cambiar nuestra realidad. De hecho, siempre nos ha dicho que es necesario de alguna manera comprometerse al 100% con nuestros sueños, con nuestro porqué. Hace poco escuchaba a una persona que hablaba sobre ello, ¿no? Decía, es que una cosa es tener, o sea, es aprender a aventarse completamente, ¿no? Comprometerse con el propósito, comprometerse con el propósito que nosotros tenemos y avanzar hacia él. Decía, es que hay que lanzarse al agua y comprometerse por completo con el proyecto y de hacerse uno, empeñar la palabra en pos, por ejemplo, decía Will, el hecho de ser un diamante, ¿no? Pasar ese proceso, pero comprometerse con el proceso. Entonces, este vendedor que hablaba sobre ello, ¿no? Decía,